En el capítulo de hoy, bienvenidos al diario de obra, ya tenemos el famoso cristal. Nos ha costado, yo qué sé, pues, 8 meses un cristalito. También tenemos ya nuestro videowall aquí debajo. Nos faltan 2 teles porque se nos han roto. Nada, vienen esta semana y nos lo reparan. Por aquí tenemos ya clientes que han venido a compartir con nosotros la experiencia de trabajar con vistas al mar. Sabía yo que iban a venir rápido. Ahí está. Eso y porque les hemos dado de comer, que también son listos. Pues para no molestar, vamos ya a ver la obra. ¡Chachán! Nuestra nueva entrega. Esta mañana hemos tenido una pequeña reunión en la que me he puesto un poquito nerviosa, me he enfadado un poquito, porque como en cualquier obra, que ya lo sabéis todos los que habéis hecho una obra, los plazos pues no son los que esperas. Pasa una semana, pasan 2, pasan 3 y ¡pum! Me pongo histérica. Yo quiero ya mi obra ya. Vale, el diario de obra de hoy no puede salir bien, porque está mi Javier constipado y yo también, y hablo un poco gangosa. Todo tiene una explicación. ¿Por qué no hemos llegado a fechas? Porque cuando iban a entregar estas salas, que nos dijeron que eran 2 semanitas, se dieron cuenta que tenían que acabar todo el frontal para luego no tropezar con la parte de abajo, con la construcción de la parte de abajo. Entonces, en vez de seguir con cristales, lo que han hecho es todo el pladur y toda la pintura de toda la nave, tanto de este lateral como de toda la nave que estaba planteada para aquí 2 o 3 semanas. Con lo cual, esta llega un poco más tarde. Pero bueno, hemos avanzado muchísimo la obra. Solo que esta no se entrega cuando yo quería. Pero no pasa nada, porque así la siguiente se entregará antes. ¿Me he explicado bien? Soy listo, sí. Es que me estoy poniendo nerviosa. Espera aquí. No, hasta que te caigas. Ya hemos fijado fechas. Mañana empiezan ya los cristaleros, con lo cual ahora ya es poner cristal. La semana que viene empiezan ya a poner el parqué y pintura. Y ya estaría en 2 semanas. Pues eso quiero pensar. Bueno, zona de servicios. Con la fecha de la entrega del finger también iba a la zona de servicios. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema con el tema del suelo. Necesitamos echar hormigón en toda esta zona y es lo que está retrasando todo. Y hasta que no esté todo el hormigón, no se puede poner el pladur, no se puede poner el cristal, no se puede poner el suelo. Bueno, lo dicho, que vamos a pedir todos los materiales de todo, de iluminación de todo, para tenerlo cuanto antes y no tener problemas, porque están tardando muchísimo tiempo en servir. ¿Cómo es este azulejo? ¿Cómo es? Este es el vestuario y cuarto de mujeres. Digo vestuario porque ahí van las duchas, aseos y minusválidos. Y este lo hemos querido hacer, si ya habéis visto los diarios anteriores, son todo como muy divertidos. Pero este es un poquito más sobrio porque esta zona será toda de eventos. Entonces, pues caris, tenemos que cuidar un poco el diseño. Aquí tenemos el cuarto de baño de los hombres, es el cuarto de los hombres, pero ahora mismo es el cuarto de las bicis. Bueno, 2 en 1. También tardamos más porque nos hemos puesto un poco pejigueros con el tema del diseño. Esto podría haber sido un pasillo normal, pero no. Hemos hecho unas perfilerías con unos LEDs para que quede monísimo. Claro, ¿cómo no va a tardar más? Pues es que es lógico. El lunes vienen ya a poner toda la electricidad. Nos sirve mañana y después de cambiar las campanas de la parte de la nave, empiezan ya con la zona de servicios. Lo primero será la peluquería. Peluquería, zona de estetición y demás. Gimnasio, para ponernos potorros. Vamos a verlo. Muchos me decís que si somos una empresa de gente joven. Sí, hay gente joven y muy fit. Entonces, los chicos de IT que están potorrísimos, que ya los conocéis, se van a encargar ellos de diseñar todo el espacio. Van a hacer una zona de máquinas, otra zona de clases libres y para que podamos hacer la clase cuando queramos, un video wall para que te dirijan las clases. Bueno, ya veremos. Si fuese por mí, ponía una máquina de estas de caminar y listo, ¿sabes? Bueno, esta sala está menos trabajada, que es la de mi Javier y la de vídeo, pero ya llegaremos, de verdad te lo prometo, de aquí 2 semanas. Como en la vida todo es proponérselo, si me quiero montar en la grúa, pues yo cojo y me monto. Como no hay gente trabajando y me estoy poniendo nerviosa, he pensado que la voy a pintar yo. Hasta la semana que viene. Y mi rubia por ahí de paseo, mira, ella sola. La pobre va como alma en pena por la obra, siempre con su metro.